Y seguimos con más el archivo de los medios. Hablamos anteriormente del debate realizado ayer en la Facultad de Derecho, y es por eso que estamos en comunicación con uno de los responsables de la organización del debate, que fue la ONG Argentina Debate, y uno de los involucrados, que fue el coordinador de Argentina Debate, Hernán Charoski. Está en comunicación con nosotros. Hernán Charoski, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Ocampo, de Archivo de los Medios. Hola Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le pareció el debate del día de ayer? Para mí fue clave. Creo que dimos como sociedad un paso fundamental, que es pasar de no tener una tradición de debate presidencial a tener un primer debate presidencial con la jerarquía, el tono y el contenido que tiene que tener un debate presidencial. Seguramente hay muchas cosas para mejorar. Obviamente hubiera sido mucho mejor contar con los 6 candidatos, cosa que parecía que iba a ser posible hace tan solo 10 días, pero creo que el primer paso lo dimos y eso es lo más importante. Sí, da la sensación cuando uno ve el debate, lo repasa, que no hubieron ese tipo de cruces que se caracteriza a un debate, ¿no? Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver los debates de TN, por ejemplo, lo que ocurrió en el debate a jefe de gobierno porteño entre Larreta, Lustó y Recalde, donde hubieron bastantes cruces entre los candidatos. Acá es como que fue bastante moderado, una exposición de ideas que un cruce de preguntas, de información y demás. Es que no estábamos buscando un programa televisivo ni de entretenimiento, lo que estamos buscando es un voto informado. Entonces quizá hay cierta expectativa de lo que varios durante el día de hoy me decían, si no le había faltado pimienta, que en realidad cuando uno se pone desde la perspectiva de Argentina Debate, que es una iniciativa cívica y que lo que está buscando es un mejor diálogo, un modo de procesar públicamente las diferencias a través de la conversación política, y básicamente lo que decía, un voto informado, los cruces de ese tipo no son algo que haga mejor el debate. Uh-huh. Lo que pasa que a veces lo que ocurría es que se hacía una pregunta y quien tenía que contestar no respondía a esa pregunta y no había posibilidad de decir que no se había contestado o que le faltaba cierta información y demás. O sea, como que pareció de alguna manera incompleto, que le faltaba algo. Lo cierto es que, bueno, fue el primer debate y eso es algo meritorio después de más de 30 años de democracia, donde no había ningún tipo de debate en la República Argentina. Claro, eso es lo que yo digo, exactamente. Lo importante es que fue el primer paso en una tradición de debates, en un contexto en el que los candidatos más bien son reluctantes al debate y donde había que ofrecerles un formato en el que se sintieran seguros. Y eso era más importante que generar el cruce o la pimienta, que seguramente en un programa político normal es el pan y manteca del asunto, pero que mientras tanto nos obliga a enfocarnos en cómo lograr un voto informado, donde dimos el primer paso adelante y donde tenemos mucho por mejorar. Sí. Ahora, ¿cuál fue el rol de los moderadores? Porque los periodistas Luis Novarecio, Parrilli, Bonelli presentaron los tópicos que debían exponer los candidatos, pero digo, mucho protagonismo no tuvieron, no pudieron participar del debate. No son los protagonistas. No, en un debate presidencial son los candidatos. Claramente, pero al tener periodistas de renombre, quizás podían repreguntar, y eso quizás quedó como deslucido el papel de los periodistas que fueron al debate. Opino todo lo contrario. Creo que el papel fue lucidísimo. Creo que hicieron un excelente papel los tres en el lugar que les corresponde como moderadores. Esto no era un programa de entrevistas, no era un programa político. Te voy a dar un ejemplo de los que nos enseñaron mucho a lo largo de este año y medio que trabajamos. Ricardo Boechat es posiblemente uno de los columnistas políticos más importantes de Brasil, el presentador de noticias más importante de Brasil y el moderador de la red Bandeirantes para los debates presidenciales en primera y segunda vuelta. Como periodista es un periodista incisivo, agresivo, repregunta. Cuando vos lo ves como moderador del debate presidencial,
es simplemente una figura que ayuda a que el diálogo fluya. Está bien. Por otro lado, lo que surgió en las últimas horas fue la duda o quizás el cuestionamiento de la baja de Adrián Paenza y la televisión pública para la transmisión de la Argentina Debate. ¿A usted qué le pareció esto? No, la verdad que la relación con la televisión pública siempre fue muy transparente. Ellos colaboraron con la iniciativa más o menos a partir de junio, julio, con la premisa de que ellos iban a continuar apoyándola en la medida en que estuvieran los 6 candidatos, y cuando se percibió que esto ya iba a dejar de ser así, estaba claro que ellos no iban a poder continuar trabajando porque era el modo, la condición que habían planteado inicialmente. Así que era una consecuencia lógica de cómo quedó la composición de los expositores, de los candidatos. O sea, Paenza y la tele pública se bajaron cuando se bajó Scioli. Sí, pero digamos, la premisa con la que habían entrado al proyecto era que tenían que estar los 6 candidatos, que si se bajaba uno cualquiera, ellos no podrían continuar. Ajá. Bien, imagino que quizás la expectativa de ellos era que pudiera bajarse Scioli, ¿no? O sea, de alguna manera. ¿Y qué le parecieron las palabras de Aníbal Fernández diciendo que fue un show mediático, un debate paupérrimo, donde hubieron candidatos sin formación? La verdad que no parece estar hablando de lo que vimos todos ayer. Ayer 2 millones de personas tuvieron la oportunidad de informarse sobre las ideas de los 5 candidatos sobre desarrollo económico y humano, educación y primera infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático, y no solo lo que piensan, sino los cuestionamientos que los otros candidatos eran capaces de formularles. Así que no entiendo de qué está hablando. ¿Hay posibilidad de hacer un debate en el caso de que haya un balotaje? Bueno, la verdad que es temprano para decirlo, y por supuesto Argentina Debate en cualquier oportunidad que haya una elección presidencial va a estar disponible promoviendo y apoyando toda posibilidad de debate presidencial. Supongo que habrá que estar más cerca de las elecciones para saber si esto es una posibilidad y en ese caso prepararse. Bien. Ahora, la última pregunta. Hubieron 5 candidatos. Scioli se bajó en el último momento, que era el 6º. ¿Qué condicionamientos pusieron a la hora de ir a debatir? ¿Quién? Los candidatos que fueron, o los que iban a ir, como Scioli, que al final se bajó. No hubo un condicionamiento. Lo que hubo fue, ¿cómo decirlo?, una voluntad de participar del proceso de formación de reglas, de consensuar, de que lo que se propusiera fuera producto de un proceso de consenso que tomó aproximadamente 1 mes y medio y que fue plasmado en un documento que es el Manual de Estilo Argentina Debate 2015, en el que se establecieron las reglas de juego y los contenidos, y la voluntad de las campañas fue participar de un proceso de consenso sobre ese documento. Te diría que ese fue el único condicionamiento. Bien, o sea, ninguno dijo que no podían ser repreguntados, porque Luis Novarecio había dicho que... Sí, en el proceso de consenso hubo cambios. Uno de esos cambios fue, nosotros habíamos propuesto una estructura que no era muy distinta de la que vimos ayer, pero que incluía un momento de una repregunta durante la primera exposición de cada candidato en cada bloque, y eso sí hubo varias campañas que pidieron que eso se sacara, que ellos querían preservar la posibilidad del candidato de exponer. Claro, y estuvieron como muy cuidados todos, ¿no? O sea, como no se atacaron entre sí, no se chicanearon, como suele ocurrir en algún debate que vemos en otras ocasiones, como en TN y demás. O sea, es todo como muy moderado. Bueno, yo creo que eso es bueno, porque lo que estábamos buscando justamente era que pudieran exponer sus ideas, escuchar las ideas de los otros, refutar las ideas de los otros y defender las propias. Y para eso es necesario que haya moderación, que haya orden y que haya escucha. Claro, muy bien.
Hernán Charosky, le queremos agradecer por darnos este contacto. No, por favor, un gusto. Un gusto, hasta luego. Escuchamos a Hernán Charosky, coordinador de Argentina Debate, de esta ONG que organizó el debate realizado ayer en la Facultad de Derecho.